conveniente tener una visión de largo aliento, una visión histórica de los procesos intergubernamentales de acuerdo en materia de población y desarrollo. Eh, en el caso, es un punto importante en el tiempo, en el siglo XX, más específicamente en 1968, en pleno proceso de Guerra Fría en el mundo y dada el estado de la transición demográfica de tasas de crecimiento poblacional extremadamente altas, como nunca se habían observado previamente en la historia de la población mundial, surge la aparición de un libro llamado La bomba demográfica de Paul Ehrlich, que refleja temores expresados anteriormente justamente acerca de este crecimiento demográfico. Crecimiento que se producía esencialmente en los países de menor grado de desarrollo y que producía desde la mirada de algunos de los países desarrollados y algunos de los políticos y académicos de ese mundo desarrollado, temor por las consecuencias de ese acelerado crecimiento demográfico. Es entonces que surge en los procesos de acuerdos intergubernamentales una sucesión de conferencias internacionales sobre población y desarrollo en Bucarest, en México, que tienen como temática central justamente lograr acuerdos intergubernamentales que esencialmente buscaran frenar el crecimiento demográfico, controlar el crecimiento demográfico, impulsadas estas conferencias especialmente por aquellos sectores que veían desde una mirada muy malthusiana que esto era un problema central para el mundo. Se entremezclan aquí temas de desarrollo, se entremezclan con temas políticos en el marco del contexto justamente que yo les mencionaba de Guerra Fría. Los acuerdos logrados, tanto en Bucarest como en México, hacían énfasis justamente en el concepto que el principal problema para el desarrollo consistía en el crecimiento demográfico y que por lo tanto los gobiernos debían enfocarse, centrarse en detener ese crecimiento demográfico a través de medidas de planificación familiar, a través de medidas de políticas específicas de orden cuantitativo que lograran bajar las tasas de crecimiento demográfico. Estos enfoques claramente eran enfoques no basados en una visión de los derechos humanos y de hecho impulsaron muchas veces políticas que vistos a los ojos actuales eran claramente violatorias de los derechos humanos y específicamente de los derechos reproductivos de las personas. La conferencia de 1994 ya se produce en un marco, en un contexto mundial totalmente distinto, donde ya el tema de la Guerra Fría no está presente, donde hay una evolución y un fuerte crecimiento de la posición y la influencia de los movimientos sociales organizados y particularmente de los movimientos feministas en el mundo, donde en el marco de una discusión más general, que era la discusión sobre qué era el desarrollo y cómo había que alcanzar el mismo, y que impulsó una sucesión de conferencias internacionales a lo largo de la década de los años 90 del siglo XX, se produce en 1994 la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en la ciudad de El Cairo, en Egipto, y esa conferencia es particularmente importante en el contexto que estamos conversando, porque deja definitivamente atrás la lógica malthusiana, la lógica cuantitativista, la lógica del control poblacional, para adoptar la noción de el desarrollo centrado en las personas, que era era y es el concepto que está por detrás de la mayor parte de las conferencias internacionales sobre desarrollo que se dieron en los años 90, como fue Beijing, como fue Río, como fue Durban, entre otras. Y en el campo de población y desarrollo, esta conferencia internacional en El Cairo, por sus siglas ICPD en inglés, esta conferencia deja definitivamente atrás el concepto de controlar y pasamos a
adoptar centralmente el concepto o el paradigma del desarrollo centrado en las personas, con un enfoque de derechos humanos, del ejercicio, de la realización de los derechos de las personas, y no de supeditar el comportamiento y las opciones de las personas a objetivos, por ejemplo, de orden economicista y controlista, como era el caso del concepto y del paradigma que prevalecía hasta ese entonces. En la conferencia del Cairo, que abarca un conjunto muy amplio de temáticas vinculadas a los temas de población, desde la infancia, la salud, el género, las migraciones internas e internacionales, destacan especialmente los avances en los acuerdos internacionales vinculados justamente a los temas de los derechos reproductivos. Amplía fuertemente, se modifica la opción de determinar la noción, el concepto de buscar un número de hijos a la baja hasta ese entonces en las opciones de las personas, y se establece justamente como derecho reproductivo esencial que las personas tienen el derecho de tener la cantidad de hijos que desean tener, en el momento que deseen tenerlo, en decisiones libres e informadas. Un cambio radical con respecto a cómo era el pensamiento prevaleciente hasta ese entonces. Los acuerdos de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de 1994 se establecieron para un marco temporal de 20 años, es decir, que esta conferencia intergubernamental bajo el patrocinio de las Naciones Unidas establecía un conjunto de objetivos que se esperaban lograr o se esperaban haber alcanzado en el año 2014, y por lo tanto, 20 años más tarde, en el mundo se despliega un nuevo esfuerzo de buscar acuerdos en materia de población y desarrollo a través de una revisión, una evaluación de cuáles habían sido los logros alcanzados a lo largo de los 20 años y cuáles iban a ser las nuevas problemáticas, los nuevos temas de la agenda de población y desarrollo a nivel global. El proceso, en forma diferente a 1994, se realizó primeramente de manera regional, es decir, se establecieron mecanismos, conferencias regionales de población y desarrollo, que buscaban discutir regionalmente, evaluar cuáles habían sido los logros y los alcances, y establecer los nuevos desafíos en materia de población y desarrollo. Para el caso de los países de América Latina y el Caribe, el instrumento intergubernamental por el cual se discutieron y alcanzaron acuerdos se denomina Conferencia Regional de Población y Desarrollo, que es un órgano subsidiario de las Naciones Unidas, específicamente de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, y se llevó a cabo la primera reunión de esta Conferencia Regional de Población y Desarrollo en agosto del año 2013, justamente en el marco de esta revisión global de los 20 años del Cairo, y la región de América Latina y el Caribe alcanzó en ese momento, en agosto del año 2013, un acuerdo histórico en materia de población y desarrollo que se plasmó en un documento denominado Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo es el marco conceptual más avanzado, más progresista que existe a nivel intergubernamental vigente hoy en el mundo. Alcanza un conjunto de temáticas que tienen que ver con los temas de la niñez, los adolescentes y jóvenes, género, la salud sexual y los derechos sexuales y reproductivos, el envejecimiento, la migración interna, la migración internacional, los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes, y un capítulo específico además vinculado a la acción de actores centrales, como son justamente la sociedad civil organizada, para avanzar en las metas, en los objetivos y en las acciones establecidas en este acuerdo intergubernamental, que reitero fue histórico justamente por el grado de profundización en el reconocimiento de los derechos de las personas. Particularmente hay avances
en todas las áreas, pero señalaría un par de ellas, por ejemplo, lo que tiene que ver con específicamente el reconocimiento de los derechos sexuales de las personas, acuerdos que no existían en los establecidos en 1994 en el Cairo, y que son propios de esta región y exclusivos de esta región, no, otras regiones no han alcanzado ese tipo de acuerdos, la consideración específica de la situación de los pueblos y personas afrodescendientes, que no tenían esas menciones específicas en los acuerdos de población y desarrollo previo, y otras temáticas vinculadas justamente a lo que tiene que ver el ejercicio de derechos sexuales y de derechos reproductivos, y consideraciones en mayor grado de profundidad respecto a los temas de desigualdades de género, entre otros muchos artículos de que los gobiernos de la región acordaron en ese momento. El Consenso de Montevideo hoy es el marco conceptual aprobado por los gobiernos de toda la región que rige para justamente América Latina y el Caribe y guía la acción de los organismos intergubernamentales de cooperación, como es el Fondo de Población de Naciones Unidas, para su acción cotidiana de cooperación. A los 5 años, es decir, considerando los 20 más 5 años del Cairo, o Cairo más 25, como a veces se lo suele denominar, el mundo también se ha dado un proceso de revisión y de discusión sobre la validez, la vigencia de los acuerdos y las problemáticas existentes en materia de población en este momento. Y es así que se llevó adelante en la ciudad de Nairobi, en Kenia, la mayor reunión global de expertos en materia de población, activistas de distintos movimientos de la sociedad civil organizada, organismos internacionales y, por supuesto, integrantes de gobiernos del mundo, para evaluar conjuntamente y establecer una serie de compromisos que lograran acelerar las promesas realizadas por los gobiernos en el Cairo y en su posterior extensión a los 20 años, es decir, Cairo más 20. Y es así que en Nairobi, en el año 2019, se llevó adelante la cumbre de Nairobi, que estableció una serie de compromisos para buscar acelerar justamente esa promesa.